Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto tener en esta ocasión a dos integrantes de nuestra universidad, Juan José Rojas, Osvaldo Valenzuela, pues para hablar de un tema tan importante como es el asunto migratorio, que obviamente pues ha estado últimamente en la palestra pública, sobre todo en los medios de comunicación, con distintos aspectos que han circulado en torno al mismo. Juan José Rojas es profesor de la carrera de Derecho, actualmente es encargado del programa de investigación e intervención social del Departamento de Humanidades. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Osvaldo Valenzuela actualmente está en el programa de Asuntos Migratorios. Él alguna vez estuvo también encargado del centro de día Jesús Torres Fraire. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema migratorio obviamente es un asunto global, un asunto que México obviamente por ser paso de migrantes no puede estar exento, sobre todo con pues las caravanas que últimamente se han presentado de migrantes centroamericanos que buscan cruzar a Estados Unidos o inclusive pedir asilo a la Unión Americana, pero obviamente, como muchos de ustedes saben, a raíz de esta, ¿cómo le podemos llamar, Osvaldo, Juan José, a esta situación que orilló al gobierno mexicano a mandar 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur a raíz de estas presiones por parte del presidente Donald Trump para controlar el flujo migratorio? Y bueno, que obviamente se han desencadenado en distintas detenciones, pero llamó mucho la atención una fotografía que recientemente circuló de Óscar Martínez y su hija Valeria, de 2 años, 2 migrantes salvadoreños que fueron hallados ahogados en el río Bravo. Obviamente, pues es una imagen de 2 migrantes fallecidos, que no son los únicos, son decenas los migrantes que desafortunadamente cada año fallecen en su intento por cruzar la frontera. Más adelante vamos a darles algunas cifras al respecto. Pero Osvaldo, tú que estuviste como encargado del centro de día de migrantes Jesús Torres y que actualmente sigues trabajando en el programa de asuntos migratorios, ¿cómo analizas, cuál es tu diagnóstico en torno al fenómeno migratorio a raíz de estas presiones por parte de Estados Unidos? Bueno, ahorita mencionabas tú que cómo se le puede llamar a esta situación al mandar tantos elementos a la frontera sur, a que prácticamente desde el inicio del sexenio para el gobierno mexicano haya cambiado pues la retórica, ¿no? 180 grados. Al principio fue de brazos abiertos, de bueno, pueden tener visas humanitarias, pueden trabajar aquí, pero tal parece que las presiones de Donald Trump surgieron efectos. Yo lo llamaría pues una crisis humanitaria, que hace mucho no se ha visto, que en algún momento en esta década sucedió también en Europa. Digo, pasó más o menos similar con la foto de un niño que estaba en la playa tirado, que causó mucha conmoción. Y tal parece que ahora esa foto, pues en vez de causar conmoción, pues causa otros distintivos, ¿no? En la sociedad en general. Me llama mucho la atención también cómo para la población en general, como te menciono, también cambia como ahora están en mi casa, por así decirlo, entre comillas, sí, pues ahora ellos no son bienvenidos. ¿Por qué ahora ellos vienen a quitarnos nuestros trabajos? ¿Por qué ahora ellos vienen a robarnos, a criminalizarnos, verdad? Cuando hace algunos años, no nos vayamos muy lejos, nosotros mismos, o bueno, los mexicanos se quejaban por qué nos tratan así en los Estados Unidos, por qué piensan que vamos a robarlos y nosotros nada más venimos a trabajar, ¿no? Es una cuestión que llama mucho la atención, y pues también llama mucho la atención el que haya cambiado 180 grados el discurso del gobierno de Andrés Manuel, porque como te digo, al principio fue de brazos abiertos, ahora es de puertas cerradas, de te criminalizo, de ya no puedes ni siquiera subir un autobús
sin una credencial que te identifique, ¿no? Que al final de cuentas esto va contra todas las leyes, contra los derechos humanos, contra la misma Constitución, ¿no? Entonces, yo lo llamaría en ese sentido una crisis humanitaria que el gobierno mexicano no ha sabido, no sabe cómo enfrentarla. Sí. Bueno, Osvaldo hace memoria de esta foto del niño sirio Aylan Kurdi, que fue encontrado también muerto en las playas turcas, ¿no? Cuando intentaba llegar a Grecia en 2015, una foto que sin duda le dio la vuelta al mundo. Y ahora esta foto de Óscar Martínez y su hija Valeria, que también traspasó fronteras, ¿no? Hasta el Papa Francisco habló de ella. Juan José, en tu opinión, ¿cómo podrías analizar esto que está sucediendo actualmente en México con el tema migratorio? ¿Crees tú que el gobierno de Estados Unidos prácticamente le está endosando el trabajo de detención, de contención de los migrantes a México? Sí, yo creo que hay una, digamos, una presión política regional fuerte hacia México para dar una respuesta a los migrantes, a la crisis migratoria que atraviesa nuestro país. Yo quisiera comentar varias ideas que se me vienen a la mente respecto a esta crisis migratoria, que a los migrantes, a los y las migrantes se les asume pues como políticas desciudadanizantes, es decir, ¿por qué a los migrantes, se les pueden violar sus derechos sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué el hecho de que se les maten, se les asesinen, no causa ningún problema en términos jurídicos en nuestro país? Yo lo asumo desde la postura de la desciudadanización, es decir, esta nuda vida, desnudar la vida de los migrantes que no tienen derechos, no tienen personalidad, no tienen absolutamente nada que los proteja, ¿no? Entonces, estas políticas desciudadanizantes que yo creo que la crisis que hay en México en cuanto a la migración se trata precisamente del no reconocimiento de la ciudadanía de estas personas. Es decir, para que la creación del Estado-Nación, como la entendemos hoy en día, nace de la premisa de que si una persona nace en determinado territorio, tiene una nacionalidad. Claro. Y esa nacionalidad trae consigo derechos y obligaciones. Bueno, las personas migrantes no tienen esa nacionalidad del país por donde transitan, incluso al país destino, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el derecho no los protege puesto que no son ciudadanos, ¿no? No son personas desciudadanizadas. Entonces, podemos también observar otra problemática en cuanto a los campos de detención. México se está convirtiendo en un campo de detención. Y los campos de detención, según lo que dice Agamben, ¿no?, que es un filósofo italiano, los campos de detención son muy parecidos a los campos de detención de exterminio nazi. Es decir, son espacios donde existe una indeterminación jurídica. Es decir, ahí no va a pasar nada si a alguien es decir, no puede haber homicidio en esos espacios, puesto que a estas personas se les pueden matar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de responsabilidad para quien lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que la problemática en cuanto a la migración que atraviesa México, si lo vemos en términos más políticos, no es necesariamente una crisis humanitaria. A ver, ¿por qué digo esto? Una crisis humanitaria supone el no reconocimiento de derechos políticos de las personas que participan en ese conflicto. Es decir, una crisis humanitaria es que yo tengo la obligación de atender humanitariamente, es decir, solamente atendiendo cuestiones primarias a un sector de la población mientras pasa la problemática. El hecho de asumirlo como una crisis humanitaria es una forma en cual el Estado se desobliga del lado político del asunto, ¿no? La crisis migratoria debe de asumirse como un problema político. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Les vamos a reconocer derechos? ¿No les vamos a reconocer derechos? ¿Van a ser ciudadanos o no? O sea, la crisis es más profunda, ¿no? La crisis, podría decirlo yo, que es más bien en cuanto al poder soberano del Estado, ¿no? O sea, el soberano tiene ciertos derechos de establecer estados de excepción. Claro. Y los estados de excepción,
particularizados, como en este caso, donde los migrantes entran. Entonces hay que ubicar muy bien los territorios. Es muy interesante esta problemática porque vemos cómo hay espacios particularizados de excepción en nuestro país, en un ambiente democrático, entre comillas, en donde en esos espacios se les pueden violentar derechos a las personas que ahí confluyen. El caso de pedirles sus credenciales, ¿no? Son políticas de ciudadanizantes. Es decir, el hecho de que no tengas tu credencial o que no puedas acreditar, entre comillas, tu nacionalidad o el carácter de tu ciudadanía, eso supondría una violación expresa a tus derechos, ¿no? Sí, de esto que hablan es a raíz del gobierno mexicano que está implementando, por ejemplo, en todas las centrales de autobuses, donde se nos está exigiendo ya identificarnos, valga la redundancia, con una identificación oficial, precisamente para tratar de detener a todos aquellos migrantes centroamericanos principalmente que están intentando llegar a la frontera norte. Me llama mucho la atención lo que dices, Juan José, y recuerdo, por ejemplo, a Noam Chomsky, este lingüista estadounidense, activista, un disidente prácticamente del gobierno estadounidense, y él dice que más allá de una crisis humanitaria, una crisis migratoria, se tiene que hablar también de una crisis moral, ¿no? Por el hecho de que los migrantes huyen, ¿no? Obviamente huyen de la miseria, huyen de la falta de trabajo, de la inseguridad y de muchas otras razones, y representa los migrantes esa incapacidad de los países en general para dar una respuesta a ello. Sí. ¿Coincides con ello? Por supuesto. Sí, yo creo que hay una incapacidad. Me parece que hay una incapacidad parte de las personas que no están en una condición de migración, ¿no? De tener esta empatía hacia el otro que sufre, hacia el otro que tiene una vida desnuda, ¿no? Esta Judith Butler, también norteamericana, filósofa, habla de eso, de las vidas no lloradas, ¿no? Aquellas vidas que no importan, aquellas vidas desnudas, aquellas vidas desechables, aquellas vidas que nadie van a ser lloradas fuera del ambiente, tal vez, de los medios, ¿no? Digo, esta fotografía que tú mencionabas al inicio, incluso también la que mencionabas de Europa, sí. Ajá. Pues son fotografías que circulan, que son mediatizadas, ¿no? Pero lejos de eso son vidas no lloradas, son vidas desnudas, nuda vida, en cuanto a que a nadie le importa, ¿no? Digo, eso pasó que ya fue una semana y el asunto ha quedado en el olvido, ¿no? Es un poco lo que dice también Margot Glantz, ¿no? En su último libro, que menciona que en las redes sociales es impresionante cómo puedes darle a tu Facebook y puedes encontrar una nota tan dolorosa como esta fotografía de estos dos migrantes, pero enseguida vas a encontrarte que Ricky Martin se presenta mañana en Puerto Rico, y enseguida vas a encontrarte que el Santos Laguna va en mal, ¿no? La sobreinformación, ¿no? Sí, o sea, en realidad hay una sobreinformación, como bien lo dice Osvaldo, que no nos permite discernir lo que está pasando, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, esta Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece revelador, que dice: y por verlo todo, nada veía y discernir no podía, ¿no? O sea, ante la afluente de información, me parece que no logramos comprender el fenómeno y la problemática a profundidad, ¿no? Ahora que tocas el tema de las vidas no lloradas, yo publiqué el domingo pasado una columna en torno a este tema migratorio y me di a la tarea de buscar cuántas otras muertes ha habido en la frontera, ¿no? No nada más esta fotografía que, como bien dices, se mediatiza, se viraliza, pero más allá de ello, bueno, por ejemplo, en el año fiscal, que para Estados Unidos un año fiscal va del 1 de octubre al 30 de septiembre, murieron, según datos de la patrulla fronteriza, 283 migrantes que trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En lo que va del año, solo en el sector de Del Río, que es la frontera coahuilense con Texas, han muerto ya 21 personas, por ejemplo, ¿no? Es decir, se proyectó, se mediatiza, se viraliza esta fotografía de los salvadoreños, pero no son los únicos, Osvaldo, ¿no? Okay. O sea, tú que has estado en el centro de día, conoces la situación por la que pasan los migrantes en su tránsito por nuestro país. Sí, claro, y bueno, al final de cuentas,
miles de kilómetros que componen el territorio mexicano, no conocemos historias, personas que literalmente quedan ahí, que nunca más se vuelve a saber de ellos, ¿verdad? Que son secuestrados por el crimen organizado, que son vandalizados por la seguridad privada, que son vulnerados por sus derechos por la policía estatal, municipal, ejército, etcétera, etcétera. Entonces creo que también, pues, como dice Juan José, ¿no? O sea, al final de cuentas son vidas desnudas, no se conoce más de ellos, no se sabe más de ellos, sus familias, lo más probable es que no vuelvan a verlos, ¿verdad? Aparte de esto, pues también existe la separación de familias, ¿no? Los retornados, los que deportan a territorio mexicano sin ser mexicanos, que ya tienen una vida allá en los Estados Unidos, que tienen a sus familias, pero que como nunca regularizaron su situación o su estancia legal, es muy difícil que vuelvan a poder volver a Houston, a Los Ángeles, a cualquiera de estas ciudades, ¿no? Y sí, en el centro de día para migrantes conocí muchas historias, gente que pierde sus extremidades, pierde sus pies, sus manos, ¿verdad? Que ya no vuelven a ser los mismos al final de cuentas. Y pues bueno, es una situación muy, pero muy lamentable. Sí, y sobre todo esta situación donde más allá de que se pongan muros humanos, se desplieguen más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional para tratar de contener el paso de los migrantes, se realice todo este tipo de reglamentación, como pedir identificaciones en los autobuses. La realidad, Osvaldo, Juan José, amigos que nos escuchan, la realidad es que la miseria en la que viven, la pobreza, la falta de empleo, va a seguir expulsando a los migrantes de Centroamérica. Y de hecho nos dimos una vuelta por la Posada del Peregrino, donde encontramos algunas historias de migrantes. Platicamos con Javier Alexander Vargas, él es un migrante hondureño de 36 años que recién había arribado a la Posada del Peregrino en Torreón. Y bueno, él nos cuenta un poco de lo que ha pasado y de lo que piensa acerca de todo este despliegue que va a hacer o que ya está realizando el gobierno mexicano para tratar de impedir el paso de migrantes. Vamos a escucharlo. ¿Es la primera vez que...? Es la primera vez que nos venimos nosotros, sí. Platíquenos sobre las razones por las que salieron de su país. Sí, de Honduras, no solo te voy a hablar por mí, te voy a hablar por todo Honduras. Claro. Todo Honduras casi se está viniendo, porque mensual está saliendo 6,000, 8,000 personas en caravana de Honduras. Porque en Honduras no hay trabajo, no hay nada. El presidente de nosotros está destruyendo completamente el país. No tenemos trabajo, no hay comida para nuestros hijos, no es que porque, digamos, hay veces gente que dice en los países aquí, bueno, en México aquí nos han ayudado a nosotros, pero hay veces ahí en Guatemala nos dicen que por qué no se quedan en sus países trabajando. No hay trabajo. Hay una delincuencia que no tiene dinero, digamos, ni para comer y vas a tener para pagar un secuestro de un familiar tuyo. Tanto a la delincuencia que ha dado que como no hay trabajo, la gente toda se está dedicando a matar gente, a secuestrar. ¿Y dónde tú le vas a pagar a una persona por un secuestro y no tienes ni para comer? Porque no hay trabajo. Entonces uno tal vez viene para acá, vaya, aquí estamos en México. Yo estoy seguro que aquí uno se queda aquí o aquí uno hay un trabajito. Aquí te acercas a una casa, a ti te regalan un taco, un plato de comida, te lo regalan. En Honduras, ¿quién te va a regalar un plato de comida? Nadie te lo regala porque nadie tiene nada. Y esa es toda la consecuencia de que en Honduras todo el mundo está viniendo, que no tenemos ni para comer ni para trabajar. ¿Y qué opina de las políticas del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes? Sí, eso es otra cosa que también, yo sé que no lo dejan trabajar tranquilamente ni nada a uno, pero como le digo a mi hermana, yo con el tiempito que le den a uno, ya puede ser 1 año, 2 años, y si uno se dedica a lo que va, uno lo logra. Su objetivo, su futuro, en que sea para ir a poner que sea un taller o hacer algún negocio o algo, plantear en Honduras de qué vivir en su país uno. Si uno se viene por un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, es para aprovecharlo. Y si te da la oportunidad el gobierno de Estados Unidos, aprovecharlo. Pero hay gente que bastante nos venimos y más bien a hacer relajo a Estados Unidos solo para caer preso inmediatamente o inmediatamente otra vez para Honduras. Entendemos que no se vengan. Y nosotros, como le digo, ya con ella venimos con la mentalidad que venimos a trabajar. Sí. No, siempre no evadiendo, como dices tú, todas las prevenciones para nosotros los inmigrantes en Estados Unidos, pero con suerte las podemos hacer. Sí. Bien, pues ahí están las palabras de Javier Alexander Vargas. Obviamente, Osvaldo, y eso lo dicen los migrantes, nada los va a detener. No, claro que no, nada los va a detener. Al final de cuentas, mucha gente piensa que con el inicio de este sexenio fue como darle entrada abierta a los migrantes, ¿no? La situación ha existido por muchos años. La migración está inmersa en la historia de la humanidad durante todo ese lapso. Pero, si recordamos bien,
antes de que iniciara el sexenio, ya empezaban a ver las caravanas, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué viajan en caravanas? ¿Viajan a criminalizar? ¿No? Son bandas delictivas. Se les estigmatiza mucho, sobre todo también desde la llegada de Donald Trump, que aparte ya existen grupos, por así decirlo, no paramilitares obviamente, pero armados en la frontera de los Estados Unidos que se dedican a destruir la ayuda humanitaria que gente les deja ahí en el desierto, ¿no? Que dicen, no, es que nosotros somos, no quieren, si somos racistas o somos lo que nos quieran decir, pues así lo somos, pero pues todo es por proteger a este país, ¿no? Al final de cuentas, uno puede pensar que ese discurso nada más llega hasta ahí, ¿no? A un discurso, pero en lo material la gente se lo empieza a creer, ¿no? Y pues también todo esto va de la mano con las redes sociales, con la desinformación, que también ha permeado en México. Entonces, hay que resaltar esto. Los migrantes van a seguir migrando hasta que la situación en sus lugares de origen no se acomode, hasta que la situación no cambie, ¿no? Digo, también se criticó que en las últimas semanas se le haya dado un apoyo de $30 millones al gobierno de El Salvador. El Salvador, así es. Digo que por un plan que ya existía desde el gobierno de Calderón, pero pues estas son las acciones que verdaderamente pueden influir a que en un momento dado la migración disminuya, ¿no? No se trata tampoco de estigmatizar la migración como les repito, pero al final de cuentas sí se tiene que hacer algo de raíz para que en estos lugares, en El Salvador, en Guatemala y Honduras, que digo, si observamos el contexto social y político desde las guerrillas de los 80s, desde los 70s, tienen problemas muy, pero muy, muy profundos en la sociedad en general. Y pues aparte hablar del sistema económico, ¿no? Me llama la atención, Honduras sobre todo, en 2017 tuvo una crisis política con el presidente Juan Orlando Hernández, que ahorita es el presidente ya de Honduras reelegido, cambió la constitución para poder reelegirse, que quiere crear unas que se llaman sedes, ¿sí? Sedes pero con Z, que significa zonas económicas y de desarrollo especiales, que esto sería que en Honduras cada zona económica tuviera su propio poder judicial, su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, pero ayudados por los extranjeros. ¿Sí? O sea, serían prácticamente como ciudades privadas para que los extranjeros, bueno, casi está dando la soberanía del país, ¿no? a personas extranjeras, y ellos pudieran administrar el país para pues mejorarlo, por así decirlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede con esto, será muy interesante, pero pues desde simple vista no se ve tan alentador. Ahora, no es la primera vez que obviamente Estados Unidos hace presión sobre México para tratar de contener el flujo migratorio. Hay que recordar el programa Frontera Sur en 2014, donde el presidente, igual Barack Obama, anunció que había una crisis humanitaria, una crisis migratoria. Entonces prácticamente en ese momento también le endosó el trabajo migratorio al gobierno entonces de Enrique Peña Nieto. Es decir, no es la primera vez que sucede este tipo de cuestiones. El mismo Noam Chomsky dice que los migrantes centroamericanos huyen de la miseria y los horrores creados por los mismos Estados Unidos, ¿no? Y que después utilizan este fenómeno migratorio con toda esta propaganda del miedo, ¿no? Claro. Con esta cuestión de la población que busca invadir el territorio estadounidense, y se utiliza como una estrategia de propaganda que, por cierto, le ha funcionado excelentemente bien a Donald Trump. Sí, pues incluso, por ejemplo, si analizamos esto que tú dices desde la perspectiva de la necropolítica, ¿no? Como la facultad que tiene el soberano de decidir quién vive y quién muere, ¿no? Que es la última, es de las atribuciones que se le puede dar al Estado. Entenderíamos entonces por qué unos sí y por qué otros no. O sea, esto que dice Chomsky, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que en los años 80, en los años 90, precisamente en Nueva York, surge esta política de la tolerancia cero, ¿no? La tolerancia cero en contra de grupos estigmatizados, de grupos que viven en precariedad, de identidades desacreditadas, ¿no? De pobres principalmente, que son criminalizados y son encarcelados. Por lo menos en la década de los 90, el nivel de personas presas en Estados Unidos incrementa de manera exponencial. Bueno, ¿a qué llevó a esto? A que la migración pasó a ser también
asumida por parte de Estados Unidos como parte de una crisis de seguridad nacional. O sea, el hecho de asumir la seguridad nacional en temas migratorios supone la facultad del Estado para poder hacer cosas excepcionales, como violación de derechos e incluso asesinar, ¿no? Entonces, leer esta situación desde la óptica de seguridad nacional, que así lo ha dicho Donald Trump en sus discursos, ¿no? Cuando ha pedido dinero para construir el muro fronterizo, ha sido bajo la premisa de la seguridad nacional. No, es decir, hay una crisis de seguridad. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque en estados como los actuales, los estados de excepción o las políticas de excepción se permiten ante crisis nacionales, ¿no? Incluso en México, nuestra Constitución se supone una opción en donde el Estado puede suspender garantías, puede suspender derechos, siempre y cuando se acredite que hay un estado de emergencia, ¿no? El problema actual, yo veo, es que ante gobiernos democráticos cada vez más se utilizan políticas de excepción particularizantes, ¿no? Digo, lo vimos, a lo mejor nos vamos a desviar un poco del tema, pero con la famosa guerra contra el narcotráfico, cuando emprende esta lucha el presidente Felipe Calderón, pues de repente la excepción era los famosos daños colaterales. Exacto. O por ejemplo en Colombia los falsos positivos, claro, ¿no? Exacto. Hay un autor que se llama Luc Wacant, que es sociólogo francés, y él habla precisamente de este proceso de la criminalización y de las identidades desacreditadas. Y cómo, al fin de cuentas, y dice algo muy fuerte, que dice: la miseria de los y las migrantes sostiene el bienestar económico de muchos, ¿no? O sea, dentro de esta lógica económica, los migrantes, las y los migrantes, son una forma de drenado social, ¿no? Que permite el funcionamiento del sistema mismo. Entonces yo por eso creo que la migración y esta problemática migratoria no se va a solucionar con la empatía, no se va a solucionar con que yo sienta bien, yo sienta mal de ver una fotografía, y ni siquiera se va a solucionar con una buena política humanitaria. Se tiene que, a mi parecer, tendría que asumirse como una crisis política. Es decir, tiene que haber una solución política a este problema que atraviesan miles y miles de migrantes, ¿no? Hay unas estadísticas interesantes, solo que no recuerdo ahorita la universidad que lo hizo allá en la frontera. Pero ellos mostraban prácticamente cómo la fuerza para detener migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos por parte del gobierno estadounidense disminuía considerablemente cuando eran temporadas de cosecha, por ejemplo, ¿no? Es decir, bajaba el nivel de fuerza, había estadísticamente menos detenciones porque, bueno, pues de alguna manera se necesitan migrantes, se necesita personal, trabajadores, mano de obra para ese tipo de trabajos. Por ejemplo, la manera en como Europa ha atendido también la crisis de migrantes en sus fronteras ha sido, me parece que un poco laxa, por supuesto, ¿no? Porque no resuelve totalmente el problema, pero han asumido ellos de incorporar, ¿no?, a los migrantes a sus sociedades, no totalmente dándoles nacionalidad, pero sí reconociendo derechos. Y por ejemplo, eso no se ha pensado en nuestro país. Digo, está la política del refugiado, ¿no? Pero el refugiado es como en el limbo. O sea, no eres ciudadano, pero eres refugiado, y esta característica del refugiado supone ciertos derechos, pero no totales. O sea, no. Al final no está el reconocimiento total de sus derechos, ¿no? Tiene todavía algunas lagunas ahí hasta que se resuelva su situación. Oye, y luego está esta situación que tú mencionabas en un inicio, Osvaldo, donde, por ejemplo, es común, ahora que entró Donald Trump como presidente, desde que fue candidato, cómo empezó a permear todo este sentimiento de rechazo, de racismo, de xenofobia, de discriminación contra los migrantes, pero vemos que también en México ya está permeando mucho este tipo de situaciones, ¿no? Vemos cómo alcaldes, gobernadores abiertamente dicen, no, o sea, no podemos con ellos. Claro, es de llamar mucho la atención. Digo, las marchas en Tijuana en algún momento, ¿no? Sí.
Pero, digo, al final de cuentas sí va más allá el problema, ¿no? Pero sí llama mucho la atención que sea esta regresión, no sé, como muchos años atrás, este racismo siempre ha existido, pero en algún momento se empezó a calmar, y ahora que regresa toda esta ola que la gente dice nos van a quitar los trabajos, que digo, estadísticamente no es ni el porcentaje, no representa un porcentaje significativo el que venga demasiados migrantes y que en algún momento pudieran quitar trabajos, ¿no? Es simplemente un miedo que se empieza a esparcir entre la sociedad y bueno, que mucho lo relaciono pues con las redes sociales, ¿no? Con la desinformación, con nada más lees el titular, nada más ves lo que pasa ahí y al final de cuentas no es que alguien vaya a venir aquí y te vaya a quitar tu trabajo de, no sé, en cualquier rama en que se estén desempeñando, pero creo que también va relacionado pues bueno con este discurso que en algún momento metió Donald Trump en sus campañas electorales. Y algo que mencionaba, Osvaldo al principio, que cómo ha cambiado la política migratoria del gobierno mexicano, pues precisamente se ve ante la criminalización de los y las migrantes. Anteriormente estaba ¿cómo se le llama? ¿Director o del Instituto Nacional de Migración? No sé. Es el director del Instituto Nacional de Migración. Sí. Tonatiuh, que es fue académico y director, me parece que del Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas migratorios de estudios fronterizos. Una persona, un doctor de primer nivel, o sea, el que más, creo yo, sabe asuntos migratorios en nuestro país. Y por un tiempo él fueron meses lo que estuvo a frente del instituto y recientemente hace 3 semanas renuncia al cargo y asume el cargo un personaje vinculado a las cárceles, ¿no? Al sistema carcelario de nuestro país. O sea, eso nos visibiliza, desnuda la política migratoria, no solamente de México, sino de muchos países. O sea, que en el fondo es complicado, en el tema migratorio tener una perspectiva de derechos humanos es sumamente complicado porque en el fondo el hecho de que lleguen extranjeros en nuestro país de una manera irregular supone una crisis del Estado, una crisis de soberanía. Es decir, el Estado ¿qué va a hacer ante personas que no son ciudadanos mexicanos y que no tienen el derecho de protección? Ahora vamos a decir, bueno, hay tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, ¿verdad? Sí los hay. Sin embargo, ante el Estado-Nación, lo que importa es la protección de los que sí son parte de México, ¿no? Entonces, esta maniobra de López Obrador de colocar a este personaje en el Instituto Nacional de Migración es un giro, como lo decía Osvaldo, radical de 180 grados, pero me parece que también evidencia muy bien lo que nos espera y lo que es. O sea, me parece que fue un quitarse la careta en temas migratorios y no tener a Tonatiuh, que me parece una excelente persona, un excelente académico, y decir, pues la verdad es que el tema migratorio no se va a resolver de esta forma, ¿no? Sino de una manera de la fuerza, a través de la criminalización, a través de la violencia, ¿no? Sí. No, y que al final de cuentas, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en un principio, o sea, ya desde el sexenio final, desde el final del sexenio de Peña Nieto, ya no alcanzaban las manos, ¿no? Como las solicitudes de refugio, de asilo político aumentaban exponencialmente cada año y en la Comar ya no había manos suficientes para alcanzar este tema, ¿no? Por más que hubiera buenas intenciones, la crisis era aguda ya desde un tiempo para acá y ahora se exponenció a la 1000 potencia, ¿no? Pues sí, esta renuncia de Tonatiuh Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que se da también después de todas estas críticas que surgen en torno a las negociaciones que hubo por el tema migratorio con Estados Unidos, donde nunca estuvo el comisionado del Instituto Nacional de Migración y que fue una negociación completamente hecha con el económica. canciller. Incluso estuvo la Secretaría de Economía, ¿no? Sí. Y nunca estuvo el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pero aprovecho con esto último que están mencionando Osvaldo, Juan José, pues para cerrar, porque ya nos está comiendo el tema. Unas estadísticas rápidamente doy de la patrulla fronteriza en 2018. Se detuvo a 107,212 migrantes acompañados, es decir, a familias. O sea, una persona que iba ya fuera con su padre, con su madre, con un hermano, con un hijo, etcétera. 107,000
Es la cifra más alta en los últimos 15 años prácticamente. En 2014, por ejemplo, se detuvo a 68.445. En 2015, 39.000 nada más. Entonces, bueno, esto es más de 100.000 detenciones de migrantes acompañados con una familia. Es una cifra récord. Y en ese sentido, y aprovechando los últimos comentarios que hicieron cada uno, Juan José, ¿qué se avisora en el tema migratorio para los próximos meses o para el resto del sexenio? Pues una vulneración total a los derechos de las personas migrantes. O sea, me parece que eso de entrada ya está sucediendo en la frontera sur de México. Yo creo que algunas de las estrategias que podía asumir el gobierno mexicano sería brindarle la ciudadanía mexicana, ¿no? Y diseñar un plan de ciudadanización, que eso por supuesto que generaría un problema de xenofobia brutal en nuestro país si una política así se pudiera anunciar. Supondría una tarea titánica en términos operativos y financieros. Incluso ya el hecho de darle la condición de refugiado ya lo supone, ¿no? Como lo dice Osvaldo, en términos burocráticos algo que no se podría atender. No sé, creo que viene momentos complicados para el gobierno de López Obrador. Le tocó bailar con la más fea, ¿no? Y no lo digo en términos peyorativos para los y las migrantes, sino me refiero a que le tocó una crisis que por donde quieras te va a salpicar. O sea, no vas a salir limpio con cualquier estrategia que realices, ¿no? Me parece que hasta el día de hoy el gobierno de López Obrador ha sabido como moverse, ¿no? Ante la presión estadounidense, ante la presión de los países centroamericanos, ante la presión de la propia población mexicana, ante la crisis pues que estos mismos migrantes viven. Ha sabido como moverse en esa línea, pero no se ha sabido capotear la problemática sin verse tan mal, pero me parece que no va a durar mucho tiempo así. O sea, va a haber luego detenciones arbitrarias, violaciones graves de derechos humanos, y ahí es donde él se va a tener que definir, ¿no? Osvaldo, también tu opinión al respecto. ¿Qué se avisora? Pues yo, un panorama totalmente complicado, definitivamente. Una, no sé, repetición o regresión tal cual. Un Estados Unidos chiquito en México, al final de cuentas, si se puede decir así, ¿no? Como decía Juan José, violaciones arbitrarias, vulneraciones a los derechos humanos. Y al final de cuentas, los que van a salir perdiendo no va a ser el gobierno mexicano, no van a ser los mexicanos, van a ser los propios migrantes, ¿no? Entonces sí, un panorama totalmente complicado. Racismo, xenofobia, clasismo, etcétera, etcétera, ahorita imperan, que era algo que, bueno, conforme pasaban los años parecía que se iba quitando, ¿no? La educación, etcétera, etcétera, pero llegan los migrantes y tal parece que esos sentimientos afloraron en la piel de los mexicanos y pues del propio gobierno mexicano, que pues al final de cuentas, qué increíble, ¿no? Que la presión de los Estados Unidos pues siga surtiendo efectos y en menos de 6 meses la política ya cambió totalmente. Cambió completamente. Pues Juan José Rojas, Osvaldo Valenzuela, muchas gracias a los dos por estar este día aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a Beto Rubio en los controles. Yo soy Paco Rodríguez y nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.